Buenas tardes, profe. Es un gusto para mí poderlo saludar desde la territorial Boyacá Casanare, Zeta Tunja. Soy Carmen Rosa Cifuentes, estudiante de noveno semestre de Administración Pública Territorial. Bueno, hoy me convoca a realizar este video a través de la plataforma Teams para evidenciar el primer taller de la materia, que es con respecto a la infografía, y obviamente sobre esa más bien primera unidad del módulo de la materia de procesos económicos territoriales. Entonces me permito compartir pantalla, es un gusto saludarlo desde esta plataforma y poderle compartir pues a través de la misma mi proceso. Eh, bueno, acá la presentación, Escuela Superior de Administración Pública, ESA. Permítame a ver si me la deja proyectar. Perfecto. Entonces, con respecto a esta unidad, temática 1, definir lo siguiente. Entonces, en esta nos habla de los elementos teóricos sobre los procesos económicos territoriales. Entonces vamos a hablar de los principales actores que hace referencia a esta primera unidad. De antemano me disculpa por la pronunciación de los autores, entonces no manejo muy bien el inglés que digamos. Entonces acá von Thunen nos habla de la teoría de la renta, que en esa época se cobraba lo que hoy en día conocemos como un impuesto, pero pues en ese momento era como un arrendamiento, y eso iba de acuerdo pues a la siembra de ciertos productos. En ese entonces pues para algunos era más productivo cuidar ganado que de pronto sembrar trigo o viceversa, ¿no? Hoy en día pues la situación ha cambiado y son otras las perspectivas que aborda el contexto. Entonces esa en sí es la teoría, ¿no? De acuerdo a los siembros se cobra una renta. El segundo autor nos habla de Alfred Marcel y nos habla de la teoría de rentas ya del suelo. En esta, pues la teoría de renta del suelo establece que la propiedad monopólica del suelo es un obstáculo que se debe salvar mediante el pago de una renta. ¿A qué hace referencia a esto? Entonces es muy parecido a lo que hoy en día evidenciamos con el pago de impuestos por la renta. De hecho, hemos hablado últimamente sobre ay Diosito, se me fue la paloma, sobre la declaración sobre tierras productivas o improductivas. Eso es un impuesto, ay Dios mío, un catastro multipropósitos, ya me acordé, multipropósitos, el cual busca pues hacer énfasis en que aquellas tierras que son más productivas pues paguen más impuestos y que pues que aquellas que no tengan algún tipo de beneficio por parte del Estado. En esto también, y quizás esa es la ventaja de ese propósito, de ese catastro multipropósito, es que también se mire o se evidencie en qué zonas se puede cultivar y qué tipo de alimentos se puede cultivar a fin de evitar pues todos estos choques de desabastecimiento que hemos vivido durante los últimos años en el país, y obviamente para hacer una temática de cultivos más eficientes, para que no haya sobreproducción o escasez como lo mencionaba antes. Y eso hace como que referencia a esta teoría de rentas del suelo, ¿no? En ese momento pues era absurdo considerar eso, pero pues hoy en día nosotros a través del pago de impuestos por la tenencia de esas tierras, pues es muy evidente lo que acontece, ¿no? Hay tierras que debido al costo o al valor que tiene, pues se paga más impuesto que otras que no lo tienen. Entonces la idea es que se equilibren esos precios y esos estándares para cobrar ese tema de impuestos. Eso es lo que refiero de esos dos autores. El otro autor, Alfred Weber, él profundizó más sobre la localización de la industria y lo refiero de la siguiente manera. Yo habito acá en la ciudad de Tunja
y toda la temática de la industria está en el norte. Y siempre ha estado en el norte, porque pues eso fue un planteamiento desde la creación de esta ciudad que se implementó, ¿no? Y como que se hizo ese subdesarrollo de lo que es la capital o lo que es la ciudad hoy en día, ¿no? Entonces, hablar del norte es hablar como de, por decirlo así, de la zona industrial, aunque hoy en día pues se han desprendido otras situaciones, y es el caso de un municipio que queda muy cercano acá a la ciudad, que queda a 10, 15 minutos, que se llama Soracá, y este municipio pasó de ser turístico, entre comillas, y ser paso obligado para visitar otros municipios de la provincia de Márquez, a convertirse ya en un municipio industrial. ¿Por qué? Porque ya todas las grandes industrias del país o todos los almacenes de cadena grande, hablamos de el de Uno, de Lara, entre otras, están montando sus fábricas o sus bodegas en estos espacios. Ya el municipio cambió ese contexto. Entonces, de pronto a eso refiero que habla frente a lo que habla el autor de la localización industrial. El otro autor que nos referencia el artículo es Walter Christaller, que nos habla de la teoría general sobre el sistema de ciudades. En él, pues formula como una teoría general sobre los sistemas o los mecanismos que se derivan de las grandes ciudades, por decirlo así. Y obviamente lo hace a partir de observaciones sobre la forma real. ¿A qué hacemos referencia? Si bien nosotros hoy en día conocemos lo que es la ciudad, que es la zona urbana, también conocemos el contexto de zona rural, que es el campo, muy coloquial acá en Boyacá. Entonces, en esto hace que difiera en cuanto al movimiento de cada aspecto. En la ciudad, pues obviamente la vida es un poco más acelerada, se ve un comercio más fluido, hay grandes construcciones, hay transportes y otros sinfín de condiciones que hacen privilegiados pues a los que vivimos acá en la ciudad. Pero entonces, si nos vamos para el campo, pues vamos a tener otro tipo de condiciones, ¿no? Más que todo, por ejemplo, en cuanto a respirar aire puro, mejor calidad de vida, por decirlo de alguna manera, más tranquilidad, pero tenemos dificultades porque pues el transporte en las zonas rurales no es tan eficiente, por decirlo así, o tan continuo, y pues se tienen que esperar horas y horas para poder desplazarse uno hacia el sector centro, ¿no? Entonces, eso es como lo que difiero de este autor, y esas son como las dos condiciones paradójicas que él presenta. Otro autor importante es Losch, que primero, pues, fue el primero, perdón, en mostrar un sistema completo en el equilibrio general. Entonces, él traduce o más bien delimita el concepto de regiones industriales que abarca diferentes actividades y se estructura como una mezcla de distintos distritos y cinturones, por decirlo de alguna manera. Esto hace referencia más como a las delimitaciones que tiene cada zona. Ya nosotros caracterizamos, por ejemplo, lo que es centro urbano de la zona rural, por decirlo así. Entonces es como esas dos limitaciones que hace él en cuanto a eso. Por ejemplo, podemos indicar que cuando hablamos de zonas industriales hacemos referencia a un casco central o a una ciudad, pero si hablamos de agricultura o otro aspecto importante como los cultivos de flores, pues ya vamos a hacer referencia al campo o a la zona rural. Otro autor importante es Walter Isart, y él nos habla de, bueno, los aportes a los modelos regionales. Entonces ahí hago como una, en la imagen se aprecia un caso puntual a lo que él habla de esa aplicación a la realidad del modelo de zonas céntricas, ¿no? Ya conocemos lo que es norte, lo que es sur, lo que es oriente, occidente, ¿sí? Y por ejemplo, acá en la ciudad de Tunja, perdón, sabemos que el sur es como para las personas de estrato 1, 2 y 3, por si acaso. Y ya en la zona norte, pues hacemos referencia ya a las personas que tienen mejores condiciones de vida, hablamos de estratos 4, 5 y 6. Otro autor importante, hablamos de Charles Colby,
que plantea una visión de la función, forma y patrón de la ciudad en una región, ¿no? Si bien Colombia está caracterizado por tener esos dos patrones, uno de ciudad, ciudad, por decirlo así, o centro, zona centro, y otro de ciudad, perdón, de zona rural, es indiscutible que obviamente hablamos de que en todo el país no es lo mismo, o perdón, o puede que sea lo mismo, pero por ejemplo, no es lo mismo comprar un terreno acá en la ciudad de Tunja, un lote, por decirlo, que vale 70 millones, a ir a comprarlo en Bogotá, que va a costar 180, 200 millones, a ir a comprarlo a Cúcuta, que va a costar entre 80 y 100, o en Medellín, porque obviamente interfieren como ciertas calidades importantes al tener en cuenta. Uno siempre busca el trasladarse de una ciudad a otra, obviamente tener una mejor calidad de vida. Entonces, por eso, él nos establece como dos fuerzas. Una, la fuerza centrípeta, que comprime pues el efecto espacial, o sea, la zona centro. Y hablamos de una fuerza centrífuga que ya comprime pues otras condiciones de origen en la zona central y las atracciones de la periferia. Ya hablamos de los dos contextos, o sea, centro y rural. Otro autor importante es Manuel Castells, que planteó que pues, la inversión privada nacional o extranjera adquiere nuevas formas de expresión. Y es cierto, obviamente, cuando hay una ciudad que está en desarrollo, pues obviamente siempre se va a hacer atractiva pues, para los extranjeros, obviamente con el fin de venir a invertir acá. Invertir en esas ciudades que están en desarrollo y que tienen una evolución y una economía fluida. Otro autor importante es Paul Krugman, que nos habla de la nueva teoría del comercio. Pues es a través de los diferentes libros que él ha comentado y ha escrito, su posición ha sido crítica respecto pues, a lo que nosotros conocemos como obsolencia de los modelos teóricos convencionales, a la volatilidad de los tipos de cambio, a la obsesión por la productividad y a los perjuicios. Obviamente todo en exceso es malo. Si una zona se vuelve ya muy volátil, que no define como un punto si es industrial o zona agricultura, si es una zona, perdón, industrial o textil o lo que sea, pues obviamente va a generar como esos choques porque pues no se va a ver como una organización como tal. Entonces lo que plantea él acerca de esa nueva teoría comercial es que ahora ya las ciudades son más permisivas en cuanto a generar más comercio, a permitir nuevas entradas de clientes, por decirlo de alguna manera, o empresas que también pueden entrar a competir entre sí y que pues obviamente hay como un derecho a la libre competencia de mercados. Entonces, pues no es solamente uno, sino que ya se permite esa libertad para que usted o yo podamos tener acceso a nuevos productos sin demeritar obviamente el mercado local. Otro actor importante es Samuel Jaramillo, que nos habla de las articulaciones primaria y secundaria de la tierra urbana. Para él nos muestra como dos aspectos importantes que rescate de la lectura. Uno nos habla del proceso de construcción y el otro el de las actividades urbanas que utilizan el espacio construido como base. Entonces a eso considero yo que hace referencia es que si bien o mal estamos en un presente, estamos en un siglo XXI, pues ya tras de nosotros ha venido un proceso y no podemos cambiar esos procesos, sino que ya tenemos que construir sobre eso. Si bien y la zona construida, ya conocemos lo que es la zona centro de las ciudades, pues ya es muy difícil llegar a cambiarla. Sí, podemos hacer parte de una modificación de poco a poco, pero pues no podemos llegar a hacer cambios radicales sobre lo que ya está construido. En otro aspecto importante hablamos del lugar central y el policentrismo, que entonces a través de la siguiente gráfica pues
doy a proyectar lo que entendí de esta lectura. Entonces, acá hice como una representación de los modelos subáreas centros en las áreas metropolitanas, teniendo en cuenta que acá la ciudad es el centro, ¿no? Tenemos por un lado la ciudad media en corona metropolitana, que hace parte pues de los esquemas de subárea, y por el otro lado tenemos la ciudad periférica, que pues ya tenemos un esquema subcentro, que hace mucha referencia a lo que yo les comentaba, la área o la zona centro y la zona urbana. Entonces, perdón, la área centro y la área rural, ¿sí? Pero que ambas se unen y son un complemento perfecto, pues porque nosotros vamos a necesitar de la zona rural y ellos también van a necesitar de la zona centro. Hay procesos que son indiscutibles, que obviamente se manejan en una zona centro o en una ciudad central, y que pues muy difícil las personas muy difícilmente las personas pues van a tener acceso a ciertos servicios que obviamente están concentrados en un solo punto, y eso es puntualmente lo que hace referencia este punto. Se centra como las actividades del núcleo y la aglomeración central de la región y los subcentros, es un complemento de todo. Y con esto pues daría por finalizado mi intervención y mi participación en la actividad taller número 1. Gracias.